Bueno, vamos a estar hablando hoy un poquito acerca de la origen de Navidad. ¿Qué les parece? Amén. Y me interesó mucho este tópico, obviamente, porque estamos en esa ocasión, ¿no? Y en inglés hay una expresión que se dice, He is the reason for the season. Nosotros celebramos esta época es por Jesucristo, no por otra cosa, amén. Ya todo lo comercial se vino con tiempo. Vamos a ver en el estudio un poquito de cómo se dio eso. Lo más importante es de tener una mente abierta siempre, ¿ok? Que nunca nos detengamos mucho en religiosidades o en cosas muy específicas porque podemos muy fácilmente perdernos la bendición de Dios. Y también no permitir que otros sean bendecidos también. Así que quise traer una historial para que podamos entender un poquito más acerca de este tiempo, que obviamente el comercio lo ha swallowed up mucho, lo ha absorbido, pero quiero que regresemos porque está bien, si quieren celebrar lo comercio está bien, tenemos que entender que lo más importante, lo primordial en todo esto es que es el reconocimiento del Hijo de Dios, amén. Ok, entonces el título hoy se llama La origen de la Navidad. Se me hizo un poco difícil porque como mi mente trabaja en el inglés, hice el estudio en inglés y después me tocó traducirlo. Entonces sean un poquito pacientes conmigo, amén. Vamos a estar hablando un poquito acerca de las tradiciones de la antigüedad. Para los que les gusta tomar apuntes, tomen apuntes porque esto va a ser basado mucho en lo que es la historia, ¿ok? En los siglos antes de Cristo, ¿okay? en las áreas de Europa celebraban la luz y la vida. El casi final del invierno, la gente se gozaba durante el solsticio del invierno por empezar el tiempo donde empezaban a tener más luz durante el día. Por eso es que muchas de las celebraciones que se hacían en ese entonces se hacían durante esa época, que es lo mismo que esta época en que estamos ahora, ¿me entiende? En esos tiempos eran tiempos muy difíciles. Ustedes ya conocen en la atmósfera del este. Allá en las partes del norte los inviernos eran largos, eran fríos, eran horribles. Entonces, durante esta época, más o menos como ustedes también han podido experimentar en tu vida, ¿qué pasa durante este tiempo? Empieza a llegar la luz otra vez. Ustedes notan que se empieza a poner un poquito más largo. Durante el día se ve que hay un poquito más luz. Y ya cuando vamos entrando a la primavera, es donde ¿qué? Verdaderamente hay más luz durante el día y en el verano hay mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Como los inviernos eran tan terribles en esos entonces, lo que hacían eran celebraciones, festividades que hacían mucho. Y quiero hablar un poquito de esta historial. ¿Por qué? Porque las navidades que se componen hoy es una mezcla de todas esas diferentes tradiciones. Entonces, quise entrar un poquito en la historia para que lo entiendan. Vamos al próximo punto. La origen de la Navidad, las tradiciones de la antigüedad, muchos empezaron por los lados de Alemania. Los pueblos honraban a dioses paganos, uno de ellos que se llamaba el dios de Odén. Al llegar la mitad del invierno, los alemanes eran aterrorizados y vivían en temor. Ellos creían que el dios de Odén era nocturno y se paseaban la noche y escogían quién iba a bendecir y por eso escogían quedarse muchos de ellos por dentro. Decían, yo no voy a salir afuera porque va a salir este Dios paseando por el cielo y me va a mirar a mí y va a decir, a ese no voy a bendecir, a ese voy a maldecir. Ellos pensaban todo esto, entonces yo quiero que entiendan que en esos tiempos había muchas imaginaciones, muchas cosas que las gentes pensaban y en esas regiones de Alemania ellos pasaban sus tiempos por dentro. Y también una tradición que se hacía en esos entonces en Alemania es que cogían, y esto es en la antigüedad, aún miles de años antes de Jesús, cogían pinos, porque acuérdense, en esas regiones frías, los evergreens, los pinos es lo que perduran. Entonces, ¿qué hacían? Ellos cogían esos pinos y los entraban dentro de la casa. Los entraban porque era un símbolo de vida. Como el pino era lo único que sobrevivía en ese entonces, durante esas épocas, entraban el pino como para decir, ok, todavía hay vida, todavía hay algo de vida en estos inviernos agresivos, ok. Entonces, eso era la historial de Alemania. Pasamos al próximo, a lo que era en Escandinavia.
celebraban el Yule, que era el 21 de diciembre, en el solsticio del invierno hasta el enero. En reconocimiento del regreso del sol, padres e hijos traían troncos de árboles, tiene que decir ahí troncos, perdone, dice broncos, troncos de árboles que se quemaban por varios días. Durante ese tiempo que quemaban los árboles, la gente celebraba, y como los troncos eran grandes, muchas veces esos troncos duraban 12 días en quemar, y durante esos 12 días ellos celebraban, comían, danzaban alrededor de estas fogatas, ¿ok? Quiero repasar rápido lo que son las partes de esta historial. Vamos al próximo. En Roma, ¿qué hacían en la antigüedad? El invierno no era tan fuerte. Saturnalia era la festividad que celebraban y honraban a Saturno, el dios de agricultura. También durante el solsticio tomaban y comían en abundancia, y el orden social se cambiaba. Por un mes todos los pobres eran los que mandaban y los ricos eran los que hacían todo, ¿okay? Mandaban y se cerraban las escuelas, los negocios, todo, para que todo el mundo pudiera participar de esta celebración, donde cambiaban en el estatus del tiempo, de la sociedad. Y ustedes muchos quizás han visto películas en Roma de la antigüedad, en esas fiestas y celebraciones que tenían, y comían y comían y comían, y era una cosa tan horrible que comían tanto y se hacían aún desechar la comida otra vez para que pudieran seguir comiendo. Eran horas y horas de comer, de comer, de comer, de comer. Era una gula horrible. Pero esto era parte de estas celebraciones en Roma y honraban a ese dios pagano de la agricultura. Seguimos. Ahora queremos ir a lo que era la antigüedad para la iglesia primitiva. En el siglo IV la iglesia decidió celebrar el nacimiento de Jesús. Para que entiendan, sabemos que todo en los calendarios BC, before Christ, ¿cierto? Antes de Cristo, y después AD, after death, después de la muerte de Cristo. Entonces, después de la muerte de Cristo se empezó a contar. Cuando está hablando del siglo IV, significa en los años 300 antes de Jesús. Así que 300 años después de Jesús fue cuando dijeron, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, pensó la iglesia en ese entonces. Vamos a honrar ese día que nació, pero todo el mundo decía, pero ¿cómo lo vamos a celebrar? Ni siquiera sabemos qué día nació. Para todos los que no saben, la Biblia no dicta una fecha exacta de cuándo nació Jesús, pero más o menos piensan que fue en tiempo de primavera, pero eso no se sabe. Pero por eso es que ellos decían, no sabemos. Y era una pelea entre aquí y allá en la iglesia católica, en las iglesias. No sabían cuándo celebrarlo. Entonces era un tire-jale que se dio por muchos siglos. Ni siquiera fueron unos añecitos. Fueron siglos en el cual ellos no podían determinar cómo iban a celebrar el nacimiento de Cristo. Sin embargo, el Papa Julio I escogió celebrarlo el 25 de diciembre. Y a lo mejor escogió esta fecha ya que todas las otras fiestas se estaban dando. ¿Se acuerdan la historial que les acabé de dar de todas estas fiestas que eran las que se daban en el invierno? Todos por causa de esa parte del invierno es que se daba esas celebraciones para celebrar que ya se va este invierno, vamos a entrar a la primavera. ¿Qué viene con la primavera? Viene vida, viene agricultura, viene la comida, viene el sol, viene el tiempo donde uno puede estar más afuera y no tener tanto frío. Entonces usaban toda esta época para hacer durante el solsticio, para hacer estas celebraciones. Entonces me imagino que el Papa en ese entonces pensó quizás, vamos a hacerlo porque todos los demás esto lo están haciendo. A lo mejor vamos a tener un mejor resultado si lo hacemos para esa misma época. Entonces él escogió esa fecha. Se llamó primero esta fiesta, las Navidades, en los años de 432. Y al llegar el siglo VIII se regó aún en Escandinavia. Entonces ya ahora estamos entrando a tiempos un poquito más recientes. Pero acordémonos que durante todos
estas épocas, ellos mezclaban las creencias que eran de los dioses y esas celebraciones paganas con lo cristiano. Había una mezcla que se dio. Entonces, verdaderamente no había una determinación. Tanto que aún la fiesta navideña la celebraban donde la gente, los pobres, iban y tocaban a las puertas de los ricos. Y los ricos tenían que darle de comer de lo bueno de ellos, sus vinos buenos, sus comidas buenas. Y si no le daban sus cosas buenas, hacían maldades. Entonces hacen esa comparación como las celebraciones que se hacen en Mardi Gras, que es mucha gente en recochas y en cosas así. Eso era lo que se daban en las Navidades. Entonces no había una distinción de verdaderamente cuál era la celebración que verdaderamente, y como les dije, fueron siglos de tira y jale de no saber cómo es que vamos a celebrar estas diferentes cosas, ¿me entiende? Pero definitivamente era un tiempo donde en las clases, también en esta época, era donde los de alta clase podían repagar un poquito a los más pobres. Entonces ahí empezó un poquito eso, de los más ricos darle un poquito a los pobres. Ahora vamos a entrar en lo que es la civilización moderna. Yo estuve hablando ahorita ancient, en lo antiguo, pero ahora vamos a entrar un poquito en los tiempos más modernos. Y si yo les menciono a ustedes que los 1600 son un poquito más modernos, ustedes me ven como loca, pero no. En esa época ya se llama modern civilization, la civilización moderna, porque donde había más orden, donde había más diferentes cosas organizadas en las diferentes civilizaciones, ¿ok? En el siglo XVII, los cristianos, muchos, vinieron en ese tiempo, la inmigración que se dio de Europa y de la atmósfera eastern, ¿se dicen? El este aquí, a la atmósfera oeste, ¿ok? Durante ese tiempo vinieron muchos inmigrantes. Entonces, todo lo que les acabé de decir a ustedes, se vinieron acá, ¿ok? Todas esas prácticas, todos, de Europa, de Alemania, de Roma, de todos estos diferentes lugares, de Inglaterra, a medida que empezaron ahora en la tierra nueva que llamaron esta, a medida que fueron a empezar a llegar aquí, cada uno traía su tradición. Entonces aún aquí había una mezcla, todavía no sabían cómo iba a celebrar esto, pero cuando nosotros tuvimos nuestra revolución, nuestra independencia que tuvimos civil, cuando nosotros reconocimos ahora este país, nos separamos del rey de Inglaterra, eso fue en los 1700, se separó los Estados Unidos que llegamos a ser con Inglaterra. ¿Y qué pasó en ese entonces? Se dejó de celebrar, porque dijeron, ya somos una nación propia, podemos hacer lo que queremos, no tenemos que estar bajo ninguna de esas propias tradiciones, vamos a hacer nuestra propia tradición. Y no fue más o menos hasta 100 años después, ¿ok? Ya entrando a los 1800, más o menos casi 100 años después de la independencia nuestra de Inglaterra, que el Christmas se empezó a ver como lo que ustedes ven hoy. Okay. El Christmas donde es de familia, donde la gente se junta, comen, más sano, se dan regalitos, es algo más tradicional, más sano. Entonces, como que los americanos quisieron reinvertir un Christmas, una Navidad más sana, más familiar. ¿Y qué pasaron? Lo que hicieron fue completamente quitar todas esas prácticas. Y eso empezó con dos diferentes autores de libros. Uno que era de Inglaterra y el otro, el de Inglaterra se llamaba Oliver Cromwell, y de aquí de los Estados Unidos nosotros celebramos uno muy popular que se llama Charles Dickens. Y Charles Dickens escribió el libro A Christmas Carol. Y muchos han visto la película A Christmas Carol, ¿no? Y en esa película es donde empezó a rehacerse con esos libros lo que era la Navidad de hoy, donde entró el árbol. Pero para los que sepan, el árbol que era, el árbol fue traído, esa tradición de Alemania, cuando el príncipe Alberto de Alemania se casó con la reina Victoria, ¿ok? La reina Victoria era una reina muy popular. Para los que no la conocen, aún las construcciones de muchas cosas victorianas en este país son nombrados detrás de ella. Pero en ese entonces, cuando se unieron,
Él trajo su tradición que hacían. ¿Se acuerdan que yo les dije que entraban el árbol a la casa y lo decoraban? Él trajo esa tradición a Inglaterra. Se tomaron una foto y usted sabe cómo empiezan uno, se toma fotos o mira por la radio, la televisión y uno ve algo chévere y dice, oh, yo lo quiero hacer. ¿Qué pasó? Se regó la tradición de los árboles, donde en ese entonces ahora todo el mundo quería tomarse la foto al lado del árbol durante la Navidad y mandarle la postal a las familias y todo aquello. Y lo de los regalos, ya sabemos que lo de los regalos ha sido desde el principio del tiempo. En esos entonces, cuando los hombres se conocían, se intercambiaban sus diferentes cosas en ese entonces. Y aún, entremos un poquito ahora en historia bíblica. Aún Jesús, ustedes se recuerdan de los sabios. Vamos a abrir ahora en Mateo 2. Como les dije, quería entrar en esa historia y va a ser de aquí en adelante corto, pero es necesario que entendamos la historia de las diferentes cosas. Entendamos que no podemos amarrarnos tanto en estas diferentes cosas. Si uno se pone a ver casi todo a lo que fuimos expuestos desde hace mucho tiempo, a lo mejor fue pagano, porque el mundo se regó de eso hasta que nuevamente empezó a venir el evangelio a través de Jesús y completamente empezar a capturar las vidas de las personas y cambiar. Pero mire todos los siglos que tomó de completamente disolverse de esas prácticas. Mucho tiempo tomó, mucho tiempo. Pero en Mateo 2, del 1 al 7, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Miramos que aún aquí en los tiempos bíblicos se daban regalos. Era una expresión que uno le daba a una persona. Cuando personas visitaban a reyes, se presentaban siempre con presentes, con regalos. En ese entonces un regalo no era un teléfono o no era un CD de música. En ese entonces eran mirras, eran aloes, eran cosas de la tierra, eran especies, ropa, no sé cómo se dice en español, cloths, de diferentes materiales para que ellos se hicieran trajes y cosas así. Aún se daban en regalo mujeres, porque en ese entonces la mujer era un objeto que se daban también en ese entonces. Esto todo era parte de la cultura, que se daban regalos, especialmente cuando usted se presentaba ante un rey. Por eso es que los sabios, cuando llegaron a los pies de Jesús, aunque era un bebé, sabían que él era el Hijo de Dios, sabían que en él iba a haber poder, majestad, que en él iba a haber todo lo que todo lo bueno. El Hijo de Dios. Se postraron ante un bebé, ante un niño chiquitico, y le dieron esos regalos. Entonces todas estas diferentes tradiciones, las cuales vemos ahora en la Navidad, es una mezcla de diferentes cosas. La diferencia es en esto: ¿a quién estamos adorando nosotros?
Ahora puse lo práctico, ¿cierto? Puse lo práctico, puse la historia para que entendamos de dónde vinieron todas estas cosas. Pero ¿dónde está el corazón nuestro? Ahí es donde está. Si nosotros estamos actuando de una manera tan religiosa que estamos completamente no permitiendo que la gente se acerque a nosotros, porque nos hacemos como el que somos muy, muy santos, muy religiosos, muy esto, muy lo otro, que no podemos hacer esto, que no podemos hacer lo otro, podemos esto, que no podemos aquello. Lo único que nosotros vamos a hacer es hacer que la gente no quiere tener nada que ver con nosotros. Y entonces el evangelio de Cristo, ¿dónde va a quedar? ¿No acaso dijo Pablo, cuando estoy con los griegos, voy a ser como los griegos? Cuando estoy con los judíos, voy a ser como los judíos. ¿Y por qué? Porque es necesario ganar a estas personas para salvación. De eso es lo que se trata el evangelio de Dios. No se trata de tanta palabrería, no se trata de tanta religiosidad, no se trata de estar siempre en tantas cosas. Hermanos, si uno se para aquí con un pantalón o con un blue jean, va a dar la misma unción que uno se para aquí con una falda sin maquillaje o con maquillaje. Lo que importa es el corazón de cada persona. Lo que pone en la disposición de cada persona. ¿Qué es lo que hay aquí? Yo me puedo parar aquí con el prototípico de una pastora, y ustedes ya saben que yo no soy el prototípico de una pastora. Soy un poquito rarita a veces, pero mi corazón está apasionado para Dios. Quizás no me vea muchas veces como el prototípico de una pastora, con una falda hasta el tobillo, sin maquillaje y sin aretes. Pero yo creo que tampoco a mi esposo le gustaría verme así. Tenemos que ser como la miel a todas las personas, no como vinagre. Tenemos que atraer a las personas con el amor de Dios. Amén. Todo el mundo tiene que ser salvo. Si tú quieres traerle salvación a un poco de rockeros en motocicletas, no te vas a parar ahí viéndote completamente raro. Te tienes que hacer a la imagen de ellos para que como que tú puedas hablar con ellos y atraerlos. Hay muchas iglesias llenos de rockeros con motocicletas, llenos de tatuajes, y el pastor también. Pero ¿sabe qué? Esa gente está llegando a Cristo porque otra persona no los hubiera podido alcanzar. Hay que poder hacernos a la gente que vamos a llegar. Lo único que importa es el amor. La palabra de Dios dice que se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos amando a nuestro prójimo o lo estamos desechando porque quizás no tiene la apariencia que queremos que esa persona tenga? Yo prefiero una persona que se vea un poquito alocada, que tenga un corazón entregado para Cristo, que una persona que se vea muy santa y lo único que hay dentro es hipocresía. Tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos. Y quien entre por esa puerta, a mí no me importa de dónde ha venido, cómo está vestido, no me importa el género que es o el género con la persona con quien entra. Vamos a amar a todas las personas que entran por esas puertas sin acepción de persona, porque el amor de Cristo ha venido a este mundo para todos los que entran por ahí. Son bienvenidos a la casa de Dios, a la casa de oración, porque así como Dios aceptó a la mujer pecaminosa, así como Dios se sentó con los colectores de taxes, así como Dios se hizo entre los viles comiendo, así también nosotros no somos muy caché, como se dice por allá en Colombia, de pensar que somos de mucho caché. Que no podemos alcanzar a la gente que está en necesidad. El verdaderamente propósito de esta fecha es Jesús. Jesús, no importa cuándo Él nació, pero ¿sabes qué? Él es digno de ser reconocido. A ver, ¿cuántos aquí tienen un cumpleaños? ¿Usted lo celebra? ¿Ah? ¿Y no pensamos que es digno que Dios sea celebrado? ¿Jesús?
Lo celebramos todos los días como hijos de Dios, ¿sí o no? Cuando yo me levanto en la mañana, gracias Jesús, tú me diste vida, tú me diste aliento, tú me diste todo lo que tengo. Pero vamos a hacerle una tremenda fiesta, por lo menos una vez al año, donde podamos verdaderamente darle una dedicación específica, donde honramos ese día en que Él nació. Acordémonos que lo que importa es la intención del corazón, ¿ok? Si tú estás poniendo un arbolito en tu casa, como una decoración bonita, no significa que usted está adorando a un Dios pagano, ¿ok? Si tú estás dándole un regalo a tu hermano o a alguien y lo estás haciendo con una intención de amor, lo estás haciendo con una, tenga hermanito, te doy un detalle, un regalito. Amén. Tenemos que dejarnos de tanta maquinación y de tanta bobada, hermano, porque al fin del día eso no va a traer a absolutamente nadie. ¿Ok? El gozo del Señor, el amor de Dios tiene que reflejar en nosotros. Si nosotros andamos toda la vida como unos religiosos ahí, todos amargados y con las cejas todas ruginas y que nadie con una cara de limón, lambido. Usted sabe cómo uno se ve cuando uno lambe un limón. Y hay mucha gente que anda así la vida, todos amargados. Dios no quiere eso para nadie. Hay días tristes, sí. Hay días más alegres, sí. Pero que todos los días estemos con esa cara. El amor de Dios es para cada uno de nosotros. Tenemos que permitir que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Que el gozo del Señor completamente nos sature de una manera tan increíble que estamos tan gozosos que la gente va a venir a nosotros y nos va a decir, oiga, ¿qué tienes tú que no tengo yo? ¿Por qué en el medio de la tribulación o del problema que tú estás pasando? ¿Por qué aún en este tiempo yo veo que hay gozo y hay paz dentro de ti? Ahí es donde tú puedes testificar, no viniendo con la Biblia, como muchos ceden a hacer religiosamente, y dándole por la cabeza a la gente con la ley, y eso no atrae a nadie. ¿Cómo usted puede testificar del amor de Dios? Es en tu diario vivir, es en mi diario vivir. ¿Cómo está viviendo nuestra vida? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como todos los demás, amargados, con ira, con borracheras y con cosas que no construyen? ¿O estamos verdaderamente viviendo nuestra vida de una manera de paz, de amor, de misericordia, de compasión, de dar dádivas, de dar cosas hermosas? ¿Estamos siendo generosos con las personas? ¿Estamos teniendo el tiempo para darles amor, siendo pacientes para con los demás, amando a todo mundo, no importa su circunstancia o su manera de ser? Es una pregunta que me hago a mí, les hago a ustedes. O quizás tan pronto veamos a alguien, hacemos nuestra interpretación de esa persona y los echamos fuera. Ay, 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 si ni siquiera Jesús hizo eso, ¿quiénes somos nosotros? Si ni siquiera Jesús desechó a la ramera, ¿quiénes somos nosotros para desechar? Absolutamente nadie. El que esté aquí sin pecado, levante su mano. El que está aquí perfecto, levante su mano. Aquí no hay nadie perfecto, ni la persona en este momento que está aquí. Yo no soy perfecta. Mi familia no es perfecta. Somos un poquito alocados. Pero una cosa les digo, una cosa que he aprendido es poder amar a las personas como son y aceptarlas como son. Y muchas veces ese amor es lo que ha hecho que las personas vengan a los pies de Cristo, que no hay cosa más hermosa, no hay cosa más hermosa que un alma salva para el reino de Dios. La palabra de Dios dice que aún en los cielos celebra cada vez que una vida se viene a los pies del Señor. Y si allá pueden celebrar eso, aquí también podemos celebrar. Aquí podemos gozar también. Aquí podemos gritar. Aquí podemos danzar. Aquí podemos regocijarnos en la casa de Dios. ¿Por qué todo tiene que ser calladito y solemne? No. Si allá celebran y se regocijan, mucho más nosotros aquí, como los hijos de Dios que hemos recibido la salvación. Amén. Así que no nos pongamos tanto con religiones, con cosas así, con esto y lo otro. Hermanos,
Amemos, que eso es lo más importante. Cuando tú empiezas a amar a la persona y no a criticar a la persona, eso es lo que los va a traer a los pies de Cristo. Aún Jesús en su infancia pudo recibir regalos. Así que yo les animo, pueblo, que cada día más y más podamos entrar en aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros. El último punto que quiero hacer es, ¿qué significa el Cristo? Muchos no sabemos. The Christ child has been born. The Christ child has been born. Cristo significa el ungido. El ungido, el que fue lleno de la presencia de Dios. Él fue lleno desde el vientre. Cuando Él estaba en el vientre de María, ya estaba lleno de la unción de Dios. Tanto que cuando se acercó Elizabeth, embarazada con Juan el Bautista, la barriguita de ella saltó dentro de ella. Sintió la unción de Dios ya desde el vientre de María, porque Él era y es el ungido de Dios. Él fue el escogido para la salvación de toda la humanidad, para redimirnos de toda condenación eterna. Y pueden ustedes leer en Mateo 16 en sus casas del 13 al 20. Pero el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, significa salvación. Y ese fue el nombre que le entregaron cuando Él nació aquí en la tierra. Jesús nació en Belén de Judea, en el pesebre, y José y María de la tribu de Judá, por eso se llama el hijo de David, amén, quien era también de la tribu de Judá. Lo pueden ver en Lucas 2 del 1 al 7. Y Cristo versus las Navidades, ¿cuál es la diferencia? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros celebramos el reconocimiento del nacimiento del Hijo de Dios, el ungido. Aunque nadie sabe la fecha de su nacimiento, sabemos que lo más importante no es lo comercial, lo más importante es reconocer a Jesús. Amén. Hoy es el día que los celebramos, pero la gente se ha envuelto tanto en lo comercial que en vez de ir a las iglesias, se van a hacer compras. En vez de ir a las iglesias, se van a cocinar a sus casas o a los supermercados. The reason for the season is Jesus Christ. La razón de la festividad es Jesús. Y si en nuestras celebraciones no lo estamos honrando, entonces no lo estamos celebrando correctamente. Así que hagan sus arbolitos, desen sus regalitos si Dios pone en su corazón hacerlo. ¿Cuándo ha sido mal uno darle un detalle a alguien? Eso es una demostración de amor. No hay nada malo en eso. Pero hermanos, la razón de esta celebración es Jesús. Antes de comer con sus familias, aunque haya gente ahí que no cree, ore, bendiga los alimentos y dígale gracias Jesús, porque aunque sé que no naciste hoy, reconocemos que naciste y te celebramos. Esta razón de celebración es para ti. Hacemos de una manera sana, donde podamos verdaderamente traer honra y gloria al Dios Altísimo. Amén. Que Dios les bendiga. Póngase de pie, mis hermanos. Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día. Visite nuestra página de Facebook en facebook.com/NBMINY, nuestra página de YouTube en youtube.com/NBMICHURCH. También visita nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com y finalmente, por favor, visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es NBMICHURCH y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar. Dios lo bendiga.